Mi nombre es Lina Marcela Aguirre Hernández, fellow de la nefrología. La charla está a cargo del doctor John Freire Nieto, internista nefrólogo, magíster en telesalud, profesor del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia, Grupo de Nefrología de Trasplante y Cuidado Crítico del Hospital Paro Tobón Uribe. El tema de hoy, pues no hay mucha evidencia al respecto, es trasplante renal en el paciente anticoagulado, es como hacer la revisión del tema. Entonces vamos a empezar primero como la fisiopatología. Entonces vamos a definir básicamente que en la cascada de coagulación siempre vamos a tener una vía intrínseca y una vía extrínseca, que esta vía intrínseca y esta vía extrínseca van a tener un factor, pues una vía en común, que es el factor 10 activado, y de ahí voy a activar después la trombina, que es como lo que me va a llevar a todo pues como el proceso de la formación del coágulo. Aquí es donde van a actuar como tal los factores de la coagulación. Dentro de los factores de riesgo, entonces, digamos, en los pacientes tanto pues receptores renales, voy a tener unos factores de riesgo inherentes y unos factores de riesgo adquiridos, que son muy comunes a los otros pacientes pues normales. Entonces está la mutación del factor 5 de Leydig, la deficiencia de antitrombina 3, la deficiencia de proteína C, la deficiencia de proteína S, que son similares a los pacientes que tienen, pues, que son normales. También van a haber una alteración adquirida, que son el síndrome antifosfolípido, la hiperhomocistinemia, las crioglobulinas, las crioglobulinemias, las deficiencias adquiridas de la proteína C, la proteína S, y las otras que también son adquiridas, como la sepsis, la coagulación intravascular diseminada, la enfermedad hepática, porque allí se producen todos los factores de la coagulación, y el síndrome nefrótico. Entonces, como tal, en el receptor y en el donador van a haber unos factores que predisponen, que después los vamos a hablar, a que estos pacientes tengan mucho más riesgo tromboembólico. ¿Cuáles van a ser? Entonces, en el receptor va a ser historia previa de tromboembolismo, edades extremas, diabetes mellitus, lupus eritematoso sistémico, estar en diálisis peritoneal prolongadamente, arteriosclerosis de los vasos renales, problemas durante la técnica quirúrgica, pues en la implantación, retrasos en la función del injerto, inestabilidad hemodinámica o hipotensión, infecciones por citomegalovirus, eritrocitosis post-trasplante y el uso de inhibidores de anticalcinuria. Y en el donador, entonces también van a estar las edades extremas, el tiempo de isquemia frío prolongado, la aterosclerosis de los vasos renales, como tal el riñón más derecho, en el donador, pues el que le está pasando, también alteraciones en múltiples pasos en los injertos. Entonces, para poder yo saber, digamos, cuáles son las indicaciones de warfarina, yo tengo que definir cuáles pacientes requieren warfarina. Y para eso, entonces, tengo que estratificar el riesgo perioperatorio de los pacientes de tromboembolismo, adicional al riesgo que esos pacientes tienen por su alteración inherente o adquirida. Entonces, primero, tengo que mirar si el paciente tiene una válvula mecánica, si el paciente tiene una fibrilación auricular o si el paciente tiene una trombosis venosa profunda. Normalmente en las válvulas mecánicas, entonces yo las tengo que estratificar el riesgo perioperatorio de esos pacientes en alto, moderado o bajo. Entonces, la válvula aórtica mecánica normalmente es riesgo alto si es una válvula protésica mitral o si tengo una prótesis aórtica, pero asociado a eso tengo una masa o tengo una vegetación en la misma válvula. Es moderada si es una válvula protésica aórtica, pero tengo factores de riesgo como fibrilación auricular, accidente cerebrovascular, hipertensión arterial, diabetes mellitus, falla cardíaca congestiva o edad mayor de 75 años. Y voy a tener un bajo riesgo si tengo una válvula aórtica, pero no tengo otros factores de riesgo asociados. Entre la fibrilación auricular, los pacientes que asociados tengan esto, entonces tengo que mirar el CHA2-VAS o el CHATS, y si está entre 5 y 6, voy a decir que el paciente es de alto riesgo, por lo tanto, ese paciente siempre va a tener indicación de anticoagulación con warfarina. Si tengo un CHA2-VAS de entre 3 y 2, tengo un riesgo moderado, y si tengo un CHATS de entre 0 y 2, voy a tener un riesgo bajo.
Y en las trombosis, entonces tengo que mirar si tengo una trombofilia, como ya vi que tenía unos factores inherentes que me podían dar eso, que es la deficiencia de proteína S, la deficiencia de proteína C, la antitrombina, síndromes antifosfolípidos, o tengo que mirar, entonces, si es moderado, si ya ha pasado esa trombosis, 3 a 12 meses, los primeros 3 meses son de muy alto riesgo para esos pacientes y tienen mucho más riesgo de trombosis, y bajo si es mayor de 12 meses de haber ocurrido el primer evento. Entonces, para poder hablar pues como de los anticoagulantes, primero pues tenemos que decir que la warfarina fue descubierta en 1921 cuando se informó en Alberta, Canadá, la existencia de una nueva enfermedad del ganado vacuno llamada enfermedad del trébol dulce. Normalmente entonces era un moho que se depositaba en el pasto y luego se le daba a comer a los animales y estos desarrollaban una enfermedad que cursaba con una hemorragia, muchas veces mortal. En 1940, Campbell describió la primera molécula, que era la 4-hidroxicumaril. En 1948 se sintetiza la warfarina. En 1952 se introduce inicialmente como rodenticida. En 1954 se aprobó en humanos y su nombre fue derivado de la palabra WARF, que es Wisconsin Aluminium Research Foundation, más ARIN, que es cumarín. Y en 1951, pues un soldado pues sobrevivió a la dosis masiva de warfarina y de ahí fue como de donde se empezó a utilizar. La warfarina es pues como el principal anticoagulante del que vamos a hablar, tiene un tiempo de vida media más o menos de 40 horas y el efecto anticoagulante completo va más o menos a emerger a las 72 horas. Tiene un metabolismo enzimático, ¿sí? Por varias enzimas de la citocromo P460, que es la 12-9, la CIP1A2, la CIP3A4, se hace depuración renal, el monitoreo se hace por TPINR, la reversión de la anticoagulación normalmente entonces va a ser por la vitamina K o los factor protrombótico o el mismo plasma fresco congelado que también se podría utilizar, que ahorita vamos a hablar de eso cuando se está utilizando de emergencia. Y los efectos adversos entonces pueden ir entre hemorragia intracerebral, que es una de las complicaciones más frecuentes y las más temidas, equimosis, púrpura y hematuria. Necrosis secundaria al agotamiento de la proteína C y S, y por eso hay veces que es muy importante iniciar con la terapia puente. Y la tasa anual de hemorragia, normalmente mayor, es del 1.5 a 5.2%. ¿sí? La incidencia anual de todos los eventos de hemorragia mayor estimada es de 3.36%. La mortalidad por todos los eventos hemorrágicos mayores mientras está pues con la warfarina es del 13%. Y es por eso que debido a esto, pues nosotros tenemos que tener unos adecuados niveles y más en los pacientes renales crónicos y trasplantados. El mecanismo de acción, entonces, básicamente, de la warfarina es inhibir, básicamente, pues inactiva la vitamina K en los microsomas hepáticos e interfiere así con la formación de los factores de la coagulación 2, o sea, la trombina, 7, 9 y 10. La vitamina K presenta una conversión cíclica constante entre su forma tanto oxidada como su forma reducida en presencia de la enzima oxidorreductasa y va a ser pues como un complejo cíclico. El precursor de la protamina en su N-terminal requiere de la carboxilación del ácido glutámico para convertirse en protamina y es el paso crucial en presencia de la vitamina K reducida con el aporte de la molécula de oxígeno y de dióxido de carbono. Entonces, normalmente la warfarina va a inhibir esa reducción de la vitamina K y por tanto no se lleva a cabo la carboxilación del ácido glutámico, que es el factor más importante, y por lo tanto se va a bloquear la producción de protrombina y de ahí se va a inhibir pues como toda la acción de la coagulación. Entonces lo que va a inactivar va a ser los factores 2, 7, 9 y 10, que va a ser pues como lo que se puede producir y van a haber unas variantes genéticas que van a depender de estas dos formas. Entonces está la variante por C1, que va a ser muy importante, y van a estar también la CIP2C2, y dependiendo de la mutación que pueda tener o la variante que pueda tener el paciente, yo voy a necesitar unas dosis mayores o unas dosis menores como tal del anticoagulante.
Y es por eso que es importante en algunas cosas recomendar, pues, mirar muy bien qué tipo de paciente se tiene, porque, por ejemplo, en algunas de estas variaciones, entonces yo voy a necesitar 5 a 7 miligramos por día de warfarina versus en otras alteraciones a nivel del acetocromo P que va a necesitar de 3 a 4. Y si yo no utilizo la dosis adecuada, estos pacientes van a tener sobreanticoagulación y por lo tanto van a tener hemorragia intracerebral. El efecto normalmente antitrombótico entonces se puede producir básicamente, pues se va a iniciar más o menos entre los 3 y los 5 días, mínimo durante 5 días, y es por esto, porque el tiempo de vida media con el cual se hace reducción de los factores va a ser diferente. Para el 2 es más o menos de 60 a 72 horas, para el factor 7 es de 4 a 6 horas, para el factor 9 es de 21 a 30 horas y para el factor 10 es de 27 a 48 horas. Por lo tanto, su efecto se debe a la reducción de la protrombina y que va a reducir la cantidad de trombina. Explica entonces normalmente una necesidad de terapia puente mínimo durante 5 días para poder alcanzar pues como todo este efecto. Después de la dosis inicial del efecto, entonces normalmente se demora más o menos entre 2 y 3 días para poder notarse los cambios a nivel del INR, y lo más importante es la dosis de carga que requiere para alcanzar rápidamente el INR terapéutico, especialmente los pacientes con trombosis venosa profunda, que son, digamos, los que sí tendríamos que hacer más terapia puente que en cambio los de fibrilación auricular, en donde más se predispone mucho más a hemorragia y por lo tanto pues no sería indicada la terapia puente. En pacientes suficientemente sanos para ser tratados ambulatorios, se puede iniciar la warfarina 10 miligramos día durante los primeros 2 días y continuar según la dosis del INR. ¿Qué es importante con respecto a la warfarina? Que tiene muchas interacciones farmacológicas. Entonces, normalmente hay unas que las potencian y hay otras que las inhiben y hay otras que no tienen efecto. Entonces, normalmente, digamos que tienen alta probabilidad y hay que tener mucha precaución, básicamente con medicamentos como la ciprofloxacina, el diltiazem, que son muy conocidos por nosotros, el fluconazol, que también se le da mucho a los pacientes trasplantados, pues el omeprazol, que es un medicamento que se utiliza normalmente, y el voriconazol, que también se utiliza a veces en los trasplantados por algunas patologías, y la inhibición va a estar producido por la ribavirina, la mercaptopurina, ¿sí? Entonces es importante como tal tener muy en cuenta estas precauciones para poder saber qué utilizar. Hay dos, entonces el categoría 1 que es altamente probable, categoría 2 que es probable, ¿sí? Entre esos está el ketoconazol, pues que no te produce efecto, pero aquí está, por ejemplo, la claritromicina, la amoxicilina más ácido clavulámico, la acitromicina, entonces es importante, el ritonavir, digamos, entre los medicamentos que uno a veces utiliza. Luego está la categoría 3, perdón, que es posible, ¿sí? Y dentro de esos efectos adversos, entonces, estaría, pues, uno de los que nosotros utilizamos en la práctica diaria, que es la azathioprina, que sería uno de los medicamentos que podría tener interferencia con la warfarina directamente. Bueno, como tal, también los niveles de sobreanticoagulación, entonces es importante mirar que la vitamina K puede producir una quimio explicada y hematuria visible o no visible, empeoramiento de la enfermedad renal crónica, puede producir hemorragia glomerular por acumulación de eritrocitos dismórficos en los túbulos renales o obstrucción tubular, y eso va a depender básicamente de niveles de INR mayores de 3, una enfermedad renal preexistente como la nefropatía por IgA o una edad mayor, y se evita minimizando el riesgo de anticoagulación excesiva o que tenga, como ya les dije, los alelos o la presencia de estas alteraciones a nivel del citocromo que me pueden predecir mayor anticoagulación y por lo tanto llevar a un mayor riesgo de nefropatía asociada a la anticoagulación. Ya pues hablando del tema, entonces digamos que lo importante es mirar cómo influencia como tal la warfarina a un paciente trasplantado renal. Entonces, este es un estudio cohorte prospectivo en la Universidad de Alabama, en Birmingham. Tenía unos criterios de inclusión, mayores de 20 años de edad, con warfarina con INR entre 2 y 3. Normalmente tenían, pues los dividían en rango terapéutico mayor de 60 o
si menor de 60 era predictor de hemorragia, los pacientes que habían sido trasplantados de riñón versus los que los comparaban con pacientes que tenían enfermedades renales con tasas de filtraciones menores de 60 mililitros minuto. Entonces aquí podemos ver que comparaban entonces paciente no trasplantado versus paciente trasplantado, miraban tasas, aproximadamente el paciente trasplantado tenía 44, o sea, las dos grupos o las características sociodemográficas de los dos grupos eran un poquito diferentes en algunos aspectos. Por ejemplo, la tromboembolia se presentaba un poquito más frecuente en el trasplantado. También pues se miró como tal las tasas de filtraciones no eran muy similares entre los dos grupos a evaluar y se miraron las mutaciones, pues las alteraciones a nivel de citocromo P según el individuo. De eso se concluyó que los pacientes trasplantados renales tienen 2 veces más riesgo de hemorragia con un HR de 2.1 versus el paciente no trasplantado renal. Y es por tanto que es muy importante definir la dosis adecuada y el seguimiento adecuado en estos pacientes. Y en la segunda se ajustó por edad, hipertensión arterial y raza, y se vio como también el trasplantado renal tiene 1.44 veces más riesgo de hemorragia mayor en el paciente. Entonces, de esto también se sacó 180 eventos hemorrágicos, 8.3 por 100 personas año en no trasplantados, pero con enfermedad renal crónica, versus 18.3 por 100 personas año en el trasplantado. De esos, los que más, pues las complicaciones más frecuentes fueron gastrointestinales en el 60%, geniturinarias en el 12.9%, retoperitoneal en el 4.3%, intracraneal en el 8.6%, hemoptisis en el 2.9% y hematomas en el 11%. De eso, entonces, normalmente el estado del trasplante no se asociaba con el riesgo de anticoagulación en este estudio, pero ahora vamos a ver que como tal el trasplante renal puede producir algunas alteraciones que me pueden llevar a tener un estado más protrombótico. Entre los trasplantados, el uso simultáneo, por ejemplo, de inhibidores de la calcinurina, de micofenolato o de prednisolona no influyó en los requisitos de la dosis de la warfarina, entonces digamos que no hubo una interacción con estos tipos de medicamentos. Y entonces de aquí lo que se vio es que el tiempo, o sea, el INR normalmente terapéutico se consiguió básicamente, pues, el tiempo pues, del primer índice terapéutico en días fueron de 19.2 para el paciente sin trasplante versus 13.5 para el paciente trasplantado renal, que normalmente entonces tenía un peor control de la anticoagulación, o sea, el tiempo menor de 60 con mayor riesgo de hemorragia, el paciente que era trasplantado renal versus el paciente que no era trasplantado renal. Digamos que eso sí se podría mirar. Y cuando yo estoy mirando entonces el paciente que voy a someter a un trasplante renal y que viene anticoagulado, tengo que mirar primero la valoración preoperatoria, definir si voy a utilizar terapia puente o si voy a hacer una emergencia pues con el dorante cadavérico, que sería como el más frecuente. Tengo que mirar entonces el posoperatorio, ¿sí? Recomendaciones de anticoagulación y quién va a tener más alto riesgo de trombosis. El segundo medicamento muy utilizado es la heparina no fraccionada. Normalmente la heparina no fraccionada se descubrió en 1916 por Jane McLean. Era un estudiante de medicina que trabajaba en un laboratorio con el profesor Howell en Toronto y descubrió la heparina. Y la heparina es un glucosaminoglicano natural producido en el cuerpo por basófilos y mastocitos. Normalmente no se absorbe por vía oral, solamente subcutánea e IV. La dosis subcutánea normalmente debe ser un poquito más alta porque se disminuye la biodisponibilidad, se une a otras proteínas y eso disminuye su actividad anticoagulante, puede producir resistencia a la heparina y también se une al endotelio, macrófago y el factor de von Willebrand para inhibirlo. Normalmente la eliminación puede ser por un sistema saturable o por un sistema no saturable que es a nivel renal y depende depende la vida media de la dosis que esté aplicando en estos pacientes y por eso es pues como importante mirar cuánto tiempo y cuánta dosis se le va a colocar. El mecanismo de acción, entonces, normalmente lo que hace es que potencia la antitrombina, ¿sí? Se une a los residuos cargados, ¿sí? Que esta es la forma, causa un cambio conformacional
en el centro activo de la arginina, y esa antitrombina entonces inhibe factores de la coagulación, trombina, factor 2A, factor 9A, factor 10A, factor 11 y factor 12A al unirse a ella. Y la inhibición de esos factores, tanto 2A como 10A, va a tener una relación 1 a 1 que es diferente a la heparina de bajo peso molecular. Normalmente, entonces, estas son las dosis que uno puede utilizar. En trombosis venosa se hace una infusión en bolo IV, seguido de una infusión de 18 unidades por kilo hora, o se puede utilizar un bolo de 5.000 unidades, seguido de una infusión de 1.300 unidades por kilo IV, o se puede utilizar 250 unidades por kilo subcutánea cada 12 horas, que sería otra de las dosis a utilizar según el CHES. Y en síndrome coronario agudo, pues se utiliza un bolo de 60 a 70 y luego una infección de 12 a 15. Y para poderlo, digamos, pues tener medido y controlar, se hace el normograma, en donde lo que se mira es el TPT activado. Normalmente, entonces, se mantiene el tiempo entre 46 y 70 segundos, que es el ideal, pero si está por debajo o por encima, se aumentan 2 unidades por kilo hora, que es como lo que se recomienda. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque digamos que eso es lo que se utiliza cuando yo voy a cambiar un paciente de warfarina, luego le coloco la enoxa y posteriormente pues puedo realizar el trasplante en un paciente donante, porque en un donante vivo, porque en un donante cadavérico pues hay que reversar inmediatamente pues como tal la anticoagulación. Las heparinas de bajo peso molecular, entonces, normalmente son derivadas de la heparina no fraccionada por una despolimerización, tienen un peso molecular de 2.000 a 90.000 kilodaltons y tienen una menor afinidad por las proteínas y las células. Eso le lleva a que tenga una vida media más prolongada, 3 a 6 horas, una respuesta anticoagulante más predecible y menor riesgo de trombosis inducida por heparina, que es 3 veces menor pues, a la que puede producir la heparina, y tiene una mayor inhibición del factor 10A y una menor inhibición del factor 2A. Entonces la relación acá cambia 2 a 1 o 4 a 1. Normalmente, entonces, lo que se mide para poderlo, digamos, regular es el anti-10A, tanto para la enoxaparina, nadroparina, la dalteparina, que va a tener pues como unas metas target en esos pacientes. Dentro de las recomendaciones, entonces, que se hace en el CHES, pues, para todo paciente que va a ser sometido a una cirugía, sea como trasplantado o no trasplantado, entonces lo que se dice es que es en pacientes con válvula cardíaca mecánica o enfermedad tromboembólica con alto riesgo de tromboembolismo, que ya dijimos cuáles pueden ser los pacientes de alto riesgo, sugerimos entonces terapia puente, ¿sí?, de la anticoagulación en lugar de no puente durante la interrupción de la terapia con warfarina, en pacientes con una válvula cardíaca mecánica auricular o trombosis con bajo riesgo, entonces no se sugiere hacer terapia puente, y en pacientes con una válvula cardíaca mecánica, la fibrilación auricular, con riesgo moderado de tromboembolismo, la terapia puente o no puente se basa en una valoración de los factores individuales. En los pacientes que reciben anticoagulación puente con dosis terapéuticas de heparina no fraccionada y intravenosa, entonces se sugiere normalmente detener la heparina no fraccionada 4 a 6 horas antes de la cirugía, que es una recomendación grado 2C, que sería pues lo que se podría hacer en los pacientes que sea pues donante vivo, para poder que el paciente receptor tenga alguno de estos factores de riesgo. En los pacientes que reciben anticoagulación puente con dosis terapéutica, sugerimos administrar las últimas dosis preoperatorias de heparina de bajo peso molecular aproximadamente 24 horas antes de la cirugía, en lugar de 12 horas antes de la cirugía. Y en pacientes que reciben anticoagulación puente con dosis terapéutica de heparina de bajo peso molecular y se someten a una cirugía de alto riesgo de hemorragia, se sugiere reanudar la dosis de heparina de bajo peso molecular 48 a 72 horas después de la cirugía, en lugar de reanudarla 24 horas después debido al riesgo de hemorragia. Todas estas recomendaciones son 2C en el CHES, pues, en donde hablan de terapia puente. La administración del anticoagulante de corta acción, que consiste en heparina subcutánea de bajo peso molecular
o heparina no fraccionada por un periodo de 10 a 12 días durante la interrupción de la terapia con vitamina K, cuando la proporción normalizada del INR no está dentro del rango de la normalidad para realizar la cirugía. Entonces, esto es como lo que se hace en terapia puente en esos pacientes. Los tipos de terapia puente, entonces, también dependen. Hay unos que es una dosis alta, en donde se utilizan enoxaparina 1 miligramo por kilo 2 veces al día, dalteparina 100 unidades por kilo, o tinzaparina, que sería otra, o se utiliza la heparina no fraccionada, y B, para alcanzar un tiempo de bromfenazina 1.5 a 2 veces el control. Y la heparina de baja dosis, o sea, dosis profiláctica, se utiliza enoxaparina, dalteparina, o también se puede utilizar heparina no fraccionada de 5.000 a 7.500 unidades internacionales. También hay una dosis intermedia que solamente es enoxaparina, 40 miligramos, 2 veces al día. Esas serían las terapias puentes. Normalmente, entonces, también tengo que deducir que como tengo un riesgo tromboembólico, tengo un riesgo de sangrado en las cirugías. Entonces, las cirugías que tienen alto riesgo de sangrado van a ser las cirugías urológicas, que van a ser las que nosotros normalmente estamos sometiendo a este paciente, y los procedimientos que consisten en resecciones transuretrales de próstata, resecciones de vejiga, ablaciones de tumores o la misma nefrectomía, que es la que se estaría realizando en nuestros pacientes, en algunos de nuestros pacientes. Marcapaso, implantación de un dispositivo cardiovertor con generación de bolsillo, recepción de pólipos colónicos típicamente grandes de 1 a 2 centímetros, cirugías o procedimientos en áreas altamente vasculares como el riñón, el hígado y el vaso, resecciones del intestino en la que puede producirse una hemorragia en el sitio de la anastomosis intestinal, o cirugías cardíacas intracraneales o de columna. Y es importante mirar eso porque entonces tengo que mirar la relación riesgo-beneficio en este tipo de pacientes. Entonces, en los casos del donante vivo, evaluar a los pacientes al menos 7 días antes de la cirugía para permitir la planificación de la anticoagulación perioperatoria, parar la warfarina 5 a 6 días antes y reiniciar la dosis a 24 horas después, dependiendo del tipo de cirugía, y si es muy sangrado, 72 horas después, como hemos ido mencionando. El momento perioperatorio de la warfarina y la suspensión y la reanudación de la droga, por ejemplo, antiplaquetaria, la dosis y el momento de la transición de la heparina se deben de programar ahí. Se debe asegurar la educación del paciente y del cuidador sobre la técnica de la inyección cuando se trata de pacientes ambulatorios con heparina de bajo peso molecular, y la prueba del INR el día antes de la cirugía, donde es apropiado y factible para identificar a los pacientes con INRs elevados y permitir el uso oportuno de la vitamina K oral, que es la correctiva, para poder tratar rápidamente la lesión. En los pacientes trasplantados, entonces, lo que se ha visto es que pues se hizo una comparación perioperatoria de la anticoagulación en terapia antiplaquetaria trasplantada y el incremento del riesgo de sangrado. Se miraron las indicaciones de anticoagulación que tenían estos pacientes. Entonces, habían unos con trombosis de la vena, habían otros con estados hipercoagulables, habían otros con enfermedades arteriales periféricas, fibrilaciones auriculares, estenosis de carótidos, trombos ventriculares, trombosis de la vena renal, endocarditis o reemplazo de la válvula aórtica, que fue lo que se encontró entre las indicaciones que tenían los pacientes trasplantados. Se miró del 1 de julio del 2005 a abril 30 del 2009. Se colocó, pues el paciente tenía warfarina, se hizo colocación de plasma fresco congelado antes de la incisión, teniendo un INR entre menos de 1.5. El ASA y el clopidogrel se retiraban de la terapia antes de la cirugía, y se utilizó en unos enoxaparina como terapia puente, última dosis de enoxaparina la noche previa a la cirugía versus heparina intravenosa en los pacientes sometidos a trasplante. Lo que se vio es que el paciente como tal en el preoperatorio que venía con ASA tuvo un requerimiento mayor de hemoglobina, de transfusiones, mucho mayor que los otros grupos, tanto de warfarina, ASA más warfarina, clopidogrel, y las unidades transfundieron fueron mucho mayores en este tipo de grupos. Lo segundo que se vio, entonces, parecía haber un aumento de la incidencia de reoperación con la utilización de ASA preoperatorio,
normalmente 5.1% versus 1.4% sin terapia preoperatoria, con un RR de 3.61. Sin embargo, este resultado se basa en un número relativamente pequeño de pacientes, entonces no puede ser pues como extrapolable. Y lo segundo es que se comparó entonces, digamos, la anticoagulación posoperatoria y la terapia antiplaquetaria. Entonces se miró los pacientes que se quedaban con heparina solamente en infusión, los pacientes que se quedaban con enoxa o los pacientes que tenían enoxa más warfarina. Lo que se vio es que los pacientes que tenían, pues como tal, heparina en infusión, requerían mucho más hemoglobina, eran los que estaban más transfundidos, y el número de transfusiones por paciente fue mucho mayor y el porcentaje de reoperaciones también se presentó mucho más. Entonces, esto es como importante. Entonces, al igual que con el ASA preoperatorio, encontramos un aumento de la incidencia de la reoperación asociada a ASA posoperatorio, que ya habíamos hablado de esto, y para los pacientes que tomaban heparina, las infusiones eran iniciadas dentro de las 24 horas del trasplante, sin un bolo previo. La infusión de heparina posoperatoria se asoció a una mayor incidencia de hemorragias y complicaciones, como la incidencia de reoperación de sangrado, el número de unidades transfundidas y la pérdida de todos los, pues las pérdidas se incrementaron significativamente. Los pacientes normalmente que tenían un tiempo de tromboplastina parcial activado mayor de 80 segundos experimentaron complicaciones de sangrado significativas, aunque ya vimos que normalmente pues deben estar por debajo de 70, pero digamos que es difícil controlar este tipo de infusión. Y de los 3 pacientes que tomaban heparina, que requerían una reoperación, 2 tenían valores mayores de 90 segundos, mientras que uno tenía un máximo de 56 segundos. Entonces, digamos que aquí se identificó que el uso de la heparina en infusión, digamos que tendría mayor complicaciones. 3% de los pacientes regresaron al quirófano entonces, por una complicación de sangrado. Las diferencias entre ASA, clopidogrel y la warfarina y la ausencia de terapia preoperatoria pues no fueron significativas. 5 de los pacientes requirieron la reapertura de la herida quirúrgica para la evacuación de hematomas sin fuente de hemorragia. 2 pacientes sangraron por la vena renal reconstruida del injerto renal derecho y 2 pacientes tuvieron una hematuria significativa que requirió una cistoscopia para evacuar el coágulo retenido. Otros 2 pacientes desarrollaron trombosis de la vena renal poco después del trasplante y las nefrectomías necesarias para el trasplante. Transfusión de plaquetas pues no está indicada y el mayor riesgo de complicaciones de hemorragia fue visto con la infusión de heparina, 21 veces mayor. También es otro estudio del impacto de la warfarina peritrasplante y los resultados. Estos fueron pacientes mayores de 18 años, ¿sí?, que se sometieron a un trasplante de riñón de donante fallecido en el Hospital Belmont entre enero del 2000 y diciembre del 2008. Incluyó a todos los receptores de trasplantes que estaban recibiendo simultáneamente terapia de warfarina en el momento del trasplante. El tratamiento con warfarina consistía en una dosis diaria para un objetivo en línea de 2 y 3 y se estableció un objetivo pues más alto entre 2.5 a 3.5 para los pacientes que tenían un reemplazo de válvula cardíaca. En todos los casos, la warfarina fue revertida preoperatoriamente usando plasma fresco congelado, vitamina K y complejo de protombina activado según las directrices internacionales. De lo que se vio, entonces, es que como tal, no hubo diferencias significativas en la supervivencia del injerto entre los pacientes que recibieron warfarina y los que no recibieron a los 5 años de seguimiento. No hay diferencia en el funcionamiento retardado del injerto y las tasas de supervivencia a los 1, 3 y 5 años después del trasplante fueron del 96.8, 92.6 y 92.6 para el grupo de la warfarina respectivamente, y para el de la no warfarina entonces fueron básicamente del 100, 98 y 98.1%, siendo una diferencia no significativa entre los dos grupos cuando se miraba en el tiempo la evolución de estos 2 pacientes. Entonces, ustedes dirán, bueno, y hay pacientes en los que no se suspendió la warfarina. Entonces, este es un paciente, esto es pues como pues un reporte de casos. En ese reporte de casos
Entonces, warfarina, trasplante renal sin interrupción de warfarina, se miraron como tal INR, sus pacientes tenían INRs entre 2.4, 2.5, 3.2, normalmente tenían indicación porque tenían síndromes antifosfolípidos, válvulas mecánicas, y básicamente en el seguimiento utilizaron, fue plasma fresco congelado y complejo pues, protrombínico para poder hacer la reversión en algunos casos. En algunos casos necesitaron pues muchas más unidades, en otros casos no necesitaron, pues tuvieron, dependiendo de eso, una estancia hospitalario mucho mayor o mucho menor, pero se miraron los eventos de sangrado pues en muchos de los casos no hubo eventos, ¿sí? A pesar de que se continuó la warfarina y pues se colocó pues como tal a nivel perioperatorio el plasma fresco congelado. Este es otro estudio que es evaluación de la anticoagulación con heparina y se hace en un protocolo post-trasplante renal. Entonces, lo que se hace son pacientes que recibieron un trasplante renal en el Hospital San Pablo entre enero del 2008 y julio del 2003. Se evaluó básicamente la hemorragia grave y se definió como hematoma que requería evacuación quirúrgica, hemorragia retroperitoneal, hemorragia intracraneal, hemorragia documentada que requiere 2 o más unidades de glóbulos rojos empaquetados, o hemorragia documentada con una caída de la hemoglobina a más de 2 gramos. Y también se evaluó la trombosis. De los 266 pacientes que recibieron heparina profiláctica, entonces el 91% recibieron heparinas 5.000 unidades subcutáneas 2 veces diariamente, el 6.4% recibieron dalteparina 5.000 unidades subcutáneas diariamente y el 2.6% recibieron heparina subcutánea en una dosis no estándar, 7.500 unidades cada 8 horas o 5.000 unidades cada 8 horas. De los 13 pacientes que recibieron entonces heparina terapéutico, el 65% de estos utilizaron un protocolo en donde se mantenían tiempos tiempo de bromoplástina parcial activado objetivo entre 50 y 85 y los otros utilizaron el objetivo de protocolo estándar entre 60 y 120 segundos. De esos, entonces, se miraron tanto heparina como tal en pacientes trasplantados y donadores, se miraron heparina terapéutica, heparina profiláctica y no heparina. Estas eran las características de base. Los pacientes entonces que se miraron entonces tenían diabetes, hipertensión, enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, falla cardíaca congestiva. Normalmente los niveles de INR estaban en 1.1, 1.09, 1.2 y los niveles de PTPT, entonces, como podemos ver, acá estaban más o menos en 40 segundos, más o menos 16, acá estaban profiláctica 31.61, que sería pues como lo que se miraría, y lo que se vio es que el tiempo de sangrado después del trasplante en días, entonces fue mucho mayor para los pacientes que utilizaban heparina terapéutica, en los rangos, pues como ya mencionamos, asociada había una también, entonces la hemoglobina preoperatoria, ¿sí? Fue mucho más alta en los pacientes que obviamente no utilizaban heparina y en los que la utilizaban profilácticamente. Y los tiempos de INR se mantuvieron estables en todos y miren cómo los TPT, entonces la terapéutica estaban en 66 segundos básicamente versus la profiláctica que estaba en 38 segundos, que fue como lo que se vio. Entonces en el resultado, el 4.4% de los pacientes experimentaron un total de 27 episodios de hemorragia grave o trombosis. De estos, 3 pacientes tendrían tanto sangrado como hemorragia, 23 episodios de hemorragia grave. La incidencia de hemorragia grave entonces fue mucho mayor, el 46% para el grupo de heparina terapéutica, el 3% en el grupo de heparina profiláctica y el 3.4% en el grupo de sin heparina. Pues cuando uno compara como tal, entonces heparina terapéutica y profiláctica y no heparina, le da una P de 0.99. Para revertir la anticoagulación, entonces, de manera emergente, que es lo que se utiliza en los pacientes que, digamos, son donante cadavérico, normalmente entonces uno puede utilizar la vitamina K,
se administra oral o en suspensión. Normalmente entonces puede obtener una disminución del INR en 24 horas. A las 24 horas, dosis de 5 miligramos y 1 miligramo causan básicamente efectos similares en el paciente, entonces se demora un poquito más. El plasma fresco congelado tiene un riesgo de infección y sobrecarga hídrica, normalmente se da de 10 a 15 mililitros por kilo, y el concentrado de protrombina no activado es más efectivo que el plasma fresco congelado. Normalmente pues puede ser con 3 factores o puede ser con 4 factores y se utiliza de 25 a 100 unidades por kilo. Entonces, este es uno de los primeros estudios en donde se evaluó la eficacia y la seguridad de este protocolo en la reversión, o sea, de colocación de factor 3 de complejo protrombínico, ¿sí? Para reversar los pacientes, digamos, anticoagulados, pero estos eran trasplantados a nivel cardíaco. Y se comparó los resultados con el uso de productos sanguíneos y la necesidad de reoperación, eventos adversos posteriores a la implementación, pues versus un grupo de control histórico en donde no se seguía un protocolo estricto de colocación de vitamina K y factor protrombótico. Entonces acá se miró la cohorte del complejo de protrombínico y la cohorte histórica que siempre se basaban. Se miró básicamente entonces que acá se ponía vitamina K 10 unidades en el 87.5%, luego 5 miligramos en el 6.25% y se podían dar IV más oral en el 6.25% según un esquema de protocolo que ellos utilizaban, versus el control de protocolo estándar, que básicamente a todos se les aplicaba 10 miligramos IV en el 92% en los pacientes con vitamina K y recibían pues asociado otras cosas. Entonces, lo que se vio entonces normalmente es que el paciente que utilizaba como tal el complejo protrombínico requirió menos pues en dosis establecida, requirió menos glóbulos rojos, requirió menos plasma fresco congelado, requirió menos crioprecipitado y requirió menos plaquetas. De esos, entonces, los eventos trombóticos, entonces, trombosis venosa para el grupo del complejo protrombínico fueron 3 versus el grupo cohorte histórico que fueron 4. Las reoperaciones o sangrado fueron mayores en el grupo de cohorte de control histórico y los pacientes que tenían estancia hospitalaria fue mucho mayor en el control histórico versus el complejo protrombótico tipo 3. Y la mortalidad hospitalaria también fue más en el grupo, pero digamos que ninguna tuviera una P significativa pues como al respecto. Entonces el estudio encontró que el uso de protocolo de reversión de warfarina redujo significativamente el uso de plasma fresco congelado en comparación con el grupo de control iscólico en los pacientes sometidos a trasplante de corazón, sin un aumento estadísticamente significativo de los eventos tromboembólicos. Otros beneficios de la utilización entonces del complejo comparados con productos sanguíneos no fueron evaluados en el estudio, incluyendo la inmunogenicidad de los productos sanguíneos y los problemas de volumen de transfusión. El costo total, digamos, por el paciente fue ligeramente superior en el paciente que se le administraba un complejo protrombótico. Este es comparando complejos concentrados este sí es un metaanálisis, pero es un metaanálisis no en paciente trasplantado, sino en los pacientes normalmente que van a ser llevados a cirugía. Lo que se dice es que se comparó concentrado de complejo protrombótico versus plasma fresco congelado para revertir la warfarina. Se dice que no existe un consenso internacional sobre la estrategia óptica de sustitución del factor de la coagulación, que las guías de práctica clínica británicas y francesas recomendaron como tal el complejo protrombótico sobre el plasma fresco congelado para las hemorragias graves asociadas a la warfarina, basado en los resultados de sustitución, tiempo de corrección rápida del INR y menos sobrecarga de volumen. Y las directrices australianas recomiendan la combinación como tal de complejo protrombótico con de factor 3, con plasma fresco congelado como fuente de factor 7, y las directrices americanas para el tratamiento de hemorragia intracerebral asociada a warfarina recomiendan el complejo protrombótico, pero como una alternativa a el plasma fresco congelado.
Entonces, estos fueron todos los, pues algunos de los estudios que se evaluaron, habían unos pues aleatorizados, habían otros estudios que eran retrospectivos, por lo tanto, pues hay heterogeneidad en los mismos, y lo que se sacó es que estaban a favor más o menos de un 44% del complejo protrombótico, ¿sí? En causas de mortalidad en los pacientes que recibieron complejo protrombótico versus, y también además de eso se miró la eficacia recibiendo como tal complejo protrombótico comparado con plasma, pues mirando la valoración hemostática y la reducción rápida del INR, y le fue mucho mejor como tal al complejo protrombótico, que sería pues como de las cosas que se debería utilizar en un paciente pues como emergente. Hay que mirar que en el paciente trasplantado hay algunos factores de riesgo en el trasplante para trombosis, y entre esos, entonces, vamos a decir que normalmente hay una incidencia acumulativa para tromboembolia de 1.5 a 10 años después del trasplante, que fue de 3%, luego 5.8% y sube hasta el 8.4% a los 10 años. Normalmente el riesgo, entonces, va a estar dado por unos, pues en el análisis multivariable, va a estar dado básicamente por las malignidades después del trasplante, que indican mayor riesgo de trombosis, como tal, la trombosis antes del trasplante, los pacientes que tienen proteinurias mayores de 1 gramo, los pacientes que tienen hemoglobinas bajas, los inhibidores de la ciclosporina o el tacrolimus o la ciclosporina parecen tener un efecto protector en el análisis multivariable versus el sirolimus, los esteroides, que tienen un efecto protrombótico en este tipo de pacientes. Lo que se ve entonces que básicamente en el primer año es donde se va a producir la mayor incidencia en el paciente trasplantado de trombosis, y posteriormente va a disminuir hasta los 10 años. Entonces, el riesgo va a ser mucho mayor. Se ha visto que como tal hay determinantes genéticos y medioambientales para un estado hipercoagulable y de enfermedad cardiovascular en el paciente pues, receptor a trasplante. Se dice que hay un incremento del fibrinógeno que está asociado independientemente con la enfermedad cardíaca isquémica, infarto del miocardio y enfermedad arterial periférica. El fibrinógeno puede contribuir a la progresión de la aterosclerosis y complicaciones trombóticas por influencia sobre la viscosidad sanguínea y la agregación plaquetaria. Y digamos que en este estudio se evaluó los niveles de fibrinógeno y factor 7 en 38 pacientes trasplantados y 31 controles. De los trasplantados, uno de los grupos tenía diabetes, enfermedad cardiovascular, que digamos que era el paciente trasplantado con factores de riesgo, y hay otro que es pacientes trasplantados sin factores de riesgo. Lo que se vio, entonces, este es paciente trasplantado sin factores de riesgo, pacientes trasplantados con factores de riesgo, pero en los dos había un aumento del fibrinógeno en comparación con el control. En los dos había un aumento como tal de la interleuquina 6, tanto en el paciente con factores de riesgo como sin factores de riesgo, y en los dos había también una elevación a nivel del factor 7, ¿sí? Y por lo tanto, entonces, el receptor de trasplante renal manifiesta un estado proteinprótico crónico en una inflamación persistente que va a incrementar tanto el riesgo cardiovascular como el riesgo trombótico. De eso, entonces, también se ha sacado que como tal hay unos cambios en la coagulación y en la fibrinolisis en el posoperatorio inmediato después del trasplante, simplemente pues con recibir como tal ciclosporina en inducción, y se ha visto que hay marcadores de la coagulación como el PKK, que es la triglicéridos. Se ha visto también aumento de pues, alteración en los niveles de los complejos antitrombina trombina, y se ha visto alteración a nivel de los supresores de la hemostasia por la antitrombina 3, la proteína C. Hay activaciones o marcadores de fibrinolisis activados, entonces también se alteran los niveles de plasminógeno, y marcadores de daño endotelial como el activador del plasminógeno tisular y la trombomodulina. Entonces, se puede ver cómo inicialmente, basalmente, se van a mantener estables, pero posteriormente se van a disminuir la precalciqueína y el factor como tal, el complejo antitrombínico de la trombina,
que pueden ser como, pues se van a enterar, va a disminuir como tal la proteína C, y va a haber una deficiencia también de titromina 3 que me van a predisponer a que este paciente pueda producir como tal alteraciones en la coagulación y la hemostasia por sí misma en la cirugía. Hay otras alteraciones, entonces identificadas, que es la antitrombina 3, disminuye en los primeros 6 meses del trasplante, la hiperhomocistemia de etiología adquirida por deficiencia de vitamina B12, folatos, vitamina 6, que están inversamente asociados a la tasa de filtración glomerular. Entonces, en los enfermos renales tienen niveles más altos como tal de hiperhomocistinemia, y el síndrome antifosfolípido que predispone a trombosis del injerto, el 27 versus el 6.9% del control. Normalmente, entonces, en el síndrome antifosfolípido puede haber una asociación con MAT, que es limitada al riñón, y esa normalmente se ha tratado con eculizumab en casos de reporte, pero hay otros casos en donde hay inhibición pues, o hay tratamiento del síndrome antifosfolípido por medio de la inhibición de la mTOR. Estos son pacientes trasplantados entre enero del 2000 y diciembre del 2009, 37 pacientes con síndrome antifosfolípido, 74 pacientes sin síndrome antifosfolípido. Se hizo un seguimiento hasta el 2012. Normalmente, entonces, hubieron 2 tratamientos, uno que era con glucocorticoides, inhibidores de la calcinurina, inhibidores de la purina, y el segundo grupo, glucocorticoides, sirolimus, inhibidores de la purina. Se evaluó la fosforilación de la AKT y de la proteína ribosomal por inmunohistoquímica e inmunofluorescencia, y el antígeno nuclear de las células proliferativas que se aumenta normalmente en el síndrome antifosfolípido. Entonces, durante este proceso, lo que se vio es que como tal el AKT se veía mucho más elevado en los pacientes que tenían síndrome antifosfolípido, lo mismo que los que tenían alteración a nivel de la fosforilación de la S6RP. Entonces, posteriormente al tratamiento con sirolimus, entonces, en pacientes que tenían síndrome antifosfolípido, disminuía como tal el AKT en pacientes que tenían sirolimus, y eso disminuía como tal el grado de fibrosis en este tipo de pacientes. Entonces se vio que la sobrevida del injerto era mucho menor en los pacientes que tenían sirolimus asociado a síndrome antifosfolípido en la sobrevida del injerto renal. Ahora, pues como para hablar de el rivaroxaban, digamos que en pacientes con síndrome antifosfolípido no estaría muy indicado. Digamos, este es uno de los estudios, se miró un reporte de casos, se vio utilización del rivaroxaban en síndrome antifosfolípido, y todos predisponían básicamente a trombosis, sangrado. Entonces, por tanto, pues, lo que es el síndrome antifosfolípido, se debe utilizar warfarina y no nuevos anticoagulantes para su manejo. Acá se puede ver cómo entonces se comparó rivaroxaban versus warfarina. Tuvieron mucho más eventos tromboembólicos, tuvieron mucho más riesgo de trombosis arterial, tuvieron más riesgo de sangrado, y es por tanto pues que se hace la recomendación y la salvedad que se debe utilizar solamente warfarina en este tipo de pacientes. El uso del rivaroxaban en pacientes de alto riesgo con síndrome antifosfolípido se asoció a mayor tasa de eventos trombóticos en comparación con la warfarina, por lo que no mostró ningún beneficio y más un exceso de riesgo. Entonces, como tal, en síndrome antifosfolípido no está recomendado el uso de rivaroxaban en estos pacientes, ni de apixaban ni en los nuevos anticoagulantes, solamente la warfarina, porque es como la que ha disminuido como tal los eventos trombóticos. Otra de las cosas importantes es la eritrocitosis post-trasplante. Entonces, la eritrocitosis post-trasplante es definida como la elevación persistente del hematocrito mayor del 51% después del trasplante renal. Normalmente se tienen unos rangos entre 53 a 55% para hombres, 48 a 51% para mujer. No ocurre en el 10 al 15% del receptor del injerto y se desarrolla 8 a 24 meses después. Los eventos de tromboembolia van a ser del 10 al 30%. Sin esplenomegalia, normalmente no tienen esplenomegalia y no tienen alteraciones a nivel pulmonar, que sería como una de las diferencias con respecto a otros pacientes que pueden producir eritrocitosis. En el 60% manifiestan malestar general, plétora, cefalea y letargia. Se da más frecuentemente en pacientes tratados con ciclosporina. Se dice que
la remisión puede ser espontánea, 1 de 4 pacientes en 2 años, y que los factores predisponentes van a ser que sea masculino, que tenga retención del riñón nativo, que sea fumador, que tenga estenosis de la arteria renal trasplantada o que tenga una eritropoyesis adecuada anterior al trasplante. De eso entonces se dice que voy a tener una activación del sistema renina, angiotensina y aldosterona, voy a producir un aumento de la angiotensina 2, asociado a eso voy a aumentar los andrógenos y voy a tener una persistentemente elevada en el riñón nativo producción de EPO, asociado también a isquemia de la arteria renal del injerto en otros casos, y eso me va a llevar a una sobreproducción a nivel de la médula ósea, que me va a llevar a una eritrocitosis. Se ha dicho que normalmente, entonces, para el control de esos pacientes, como tal, entonces, lo que puedo utilizar es captopril, ¿sí? Enalapril en algunos de los estudios, y se va a ver cómo con esto, entonces, pre versus post, entonces lo que se ve es una disminución como tal primero de del hematocrito, 56 versus 45%, y también la producción de EPO, entonces 23 versus 18.6 unidades litro, con el manejo con los IECAS, que sería pues como el tratamiento adecuado en estos pacientes. Otras terapias entonces adecuadas serían la nefrectomía o las flebotomías. En los estados de hipercoagulabilidad, entonces, después de que se hace el trasplante, pues hay este como algoritmo en donde se clasifican los pacientes en bajo riesgo, riesgo de trombosis como tal, intermedio, y los de alto riesgo. Entonces, la enoxaparina se utilizó acá al segundo día, 20 unidades, 20 miligramos, ¿sí? Y se hacía como un monitoreo posterior. Se utilizaba ASA, 300 miligramos día preoperatoriamente, y 81 miligramos día, a menos de que estuviera contraindicado. En los que tenían, eso solamente en los que tenían bajo riesgo. En los que tenían riesgo intermedio se utilizó enoxaparina 20 miligramos subcutáneos, y después se utilizaba el segundo día y el tercer día posoperatorio. Y el segundo día se aumentaba, y el cuarto día se aumentaba la dosis a 1 miligramo por kilo subcutáneo, que era como lo que se miraba, y se estaba chequeando con anti-10A. Posteriormente, entonces, en los pacientes de alto riesgo, ¿sí? Se empezaba enoxaparina 20 miligramos subcutánea al día 2, hasta pues cuando salía del hospital, y enoxaparina subcutánea por 30 días más, sería pues como el tratamiento indicado, pero en estos pacientes. En nuevos anticoagulantes, entonces vamos a dividirlo en dos, pues los que actúan sobre el 10A, que van a ser el rivaroxaban, apisaban, endosaban, vitrisaban, y el dabigatran, que actúa sobre el factor 2A. Normalmente, entonces, aquí podemos ver la dabigatran, pues, el blanco terapéutico de la trombina, la rivaroxaban, el factor 10A, van a tener metabolismo hepático. El dabigatran no lo tiene. La excreción, la que más tiene excreción es el dabigatran renal. Excreción fecal van a ser más dadas por el apixaban y el endosaban. Y el agente que ya está aprobado para poder hacer reversión del mismo es la hidarrucizumab, andexanet alfa, en los casos de rivaroxaban, apixaban, endosaban y betrisaban. Normalmente, entonces, tanto están aprobados pues en fibrilación auricular, en trombosis venosa profunda y en profilaxis de trombosis venosa profunda. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque digamos que en los trasplantados no hay una evidencia actual de este tipo de cosas, entonces pues vamos a hacer como un repaso de lo que hay hasta el momento en los anticoagulantes. Se dice que solamente entonces están aprobados como tal, dependiendo pues de la tasa de filtración glomerular, entonces de 15 a 20 mililitros minuto, ¿sí? De 30 a 50, pues esto es como la Food Administration, esto es 20-20, y en la guía europea de 15 a 29, o con depuraciones de 30 a 50, ¿sí? Para el dabigatran entonces se daba 75 miligramos 2 veces al día, rivaroxaban 15 miligramos una vez al día, apisaban 5 miligramos 2 veces al día, endosaban 30 miligramos una vez al día. En trombosis venosa profunda,
y este es en profilaxis, que serían 10 miligramos una vez al día, apixaban 2.5 miligramos dos veces al día. Y la guía europea pues tiene otro estándar en el manejo de dicha patología. ¿Qué hay en trasplante renal? Entonces, para operaciones del trasplante renal de bajo riesgo, la hemorragia y la interrupción de los DOACs aproximadamente 2 vías medias antes de cualquier cirugía se va a considerar seguro. Pero ustedes como ven, los pacientes en hemodiálisis, entonces la vida media va a ser mucho más prolongada, 10 a 14 horas. Los pacientes que tienen depuración de creatinina, normalmente para endosaban, entonces menor de 30 mililitros es de 16.9 horas. Miremos el apixaban, que en hemodiálisis puede durar las vías medias 12.5 a 12.7 horas, para el rivaroxaban de 12 a 13 horas, entonces digamos que es complejo en un paciente que va a ser llevado a trasplante, entonces la utilización de los DOAC en pacientes que esperan un trasplante de un donante fallecido requiere precaución, y la duración y la invasividad del DOAC, existe incertidumbre del grado de anticoagulación que van a tener que administrar en este tipo de pacientes. Se dice que como tal, el riesgo de sangrado con la descontinuación después del dabigatran, entonces el riesgo de sangrado a las 24 horas, alto riesgo de sangrado pueden producir también de 2 a 4 días, el tiempo de día media puede ser de 11 a 22, entonces digamos que, y cuando tienen tasas menores de 30, van a ser de 22 a 35, el tiempo de vida media, y el riesgo de sangrado va hasta más de 5 días, por lo tanto no es claro, digamos que cuál es el abordaje en este tipo de pacientes, y es por tanto que es confuso la utilización de los mismos. Entonces aquí discontinuación de las DOAs de manera electiva. Miren que hay que esperar, por ejemplo, para el apixaban y el rivaroxaban, más o menos 24, y con tasas de 15 a 29, que serían los pacientes de nosotros, casi 48 horas, y por el riesgo de procedimientos de alto riesgo de sangrado, pues, tengo que esperar 72 horas antes de hacer el procedimiento. Entonces, como tal, para un trasplantado de donante cadavérico, pues no estaría muy indicado. Entonces, el anticoagulante oral ideal para el uso del paciente con función renal deficiente sigue siendo todavía desconocido. Independientemente de la elección de la vía oral del anticoagulante, sigue siendo una necesidad, pues, la estrecha vigilancia de los pacientes pues, estudiando adecuadamente el entorno, y el apixaban parece ser el agente preferido de los pacientes con insuficiencia renal, pero se justifican más estudios. Normalmente también hay una cosa importante, y son las interacciones. Entonces, las interacciones con el dabigatran normalmente es un sustrato de la bomba de efluentes de la glicoproteína EP. Sin la contribución, entonces normalmente va a tener interacciones con amiodarona o verapamilo, aumenta la exposición del dabigatran, pero no se asocia a diferencias en la tasa de eventos o hemorragia. Se dice que son inductores o inhibidores de la citocromo P, como los anticonvulsivantes, antifúngicos y otros, se debería de tener poca relevancia, pero se dice que con tal hay contraindicaciones para el uso asociado de la ciclosporina. Entonces, digamos que asociar dabigatran con ciclosporina no estaría indicado, por lo tanto, hay que tener pues mucho cuidado en la utilización de estos medicamentos. Entre las interacciones con el rivaroxaban, entonces, evitar la administración con fármacos también que inhiben la glucoproteína P o la CIP450. Normalmente el área bajo la curva del rivaroxaban se duplica cuando se administra con fuertes inhibidores duales, y el rivaroxaban y los inhibidores de la calcineurina son una clasificación de riesgo B, o sea que no hay necesidad de tomar medidas porque las interacciones son menores. Se dice que estas es como las características o incrementos de pacientes después de un trasplante hepático, porque este es pues un estudio diferente. Entonces miraron los niveles de rivaroxaban en pacientes con ciclosporina y con tacrolimus, y se vio como con la ciclosporina sí aumentaban levemente pues como los niveles en comparación con los niveles de tacro, que se mantenían estables. Entonces, digamos, y los niveles de rivaroxaban aumentaban considerablemente con el uso de la ciclosporina versus el nivel de tacro. Entonces, el grupo de la ciclosporina informó episodios de sangrado leve frente a solo el paciente que recibía tacrolimus, y la ciclosporina produjo una inhibición sustancial de la actividad de la glicoproteína G en comparación con el tacrolimus o el sirolimus.
En las interacciones con el apixaban, todo eso van a ser muy similares a las de el rivaroxaban. Normalmente, entonces, también es metabolizado, por tanto, por la citocromo P450 y la glicoproteína AP. Hay una disminución de la dosis del 50% cuando se administra con drogas que son fuertemente individualizadas, incluyendo el ketoconazol, el itraconazol, el ritonavir y la claritromicina, y la coadministración de apixaban y ketoconazol se aumenta el área bajo la curva más o menos el 99%, entonces por lo tanto hay que tener cuidado en su uso. Se dice, pues este es el último estudio que salió en Circulation en el 2020, y se dice que es entre el 2006 y el 2010, se comparó entonces uso de apixaban versus warfarina, porque esto es como lo que se viene en los pacientes más adelante, después de que llegue pues como tal el antídoto. Entonces hay 18.201 pacientes de 39 países, asignaron al azar para recibir apixaban o warfarina ajustada a la dosis. La mediana de seguimiento fue 1.8 años, el apixaban se dosificó a dosis de 5 miligramos 2 veces al día o 2.5 miligramos 2 veces al día, que fue el error del Renal AF, que no miró niveles de 2.5 miligramos 2 veces al día, sino solamente de 5 miligramos 2 veces al día, y por eso tuvo mayor riesgo de sangrado. Para aquellos con, digamos, más de 2, se miraron criterios como edad mayor de 80 años, peso corporal menos de 60 o creatinina mayor de 1.5, eso fueron, digamos que, y entre los criterios de exclusión, pues se hacía pues la dosificación de 2.5 en dichos pacientes, y un criterio clave de la exclusión de la entrada para este estudio fueron creatininas mayores de 2.5 o tasas de filtración menores de 25. Entonces, como tal, en esos pacientes no estaría indicado, porque el estudio se incluyó pacientes entre 25 y 30 mililitros minuto, fueron 269 pacientes incluidos. Lo que se vio es que con el apixaban tenían menor riesgo de sangrado, ¿sí? Menor riesgo de sangrado mayor en comparación con la warfarina, menor riesgo como tal. Tampoco se veía embolismo sistémico, o sea, tenían menor riesgo de embolismo sistémico, tenían igual mortalidad cardiovascular e infarto del miocardio. Y ya comparando entonces los pacientes que le dan 2.5 versus 5 miligramos, entonces se veía cómo tenían menos sangrado los pacientes que utilizaban 2.5 versus los pacientes que utilizaban 5 miligramos, la comparación en dosis de 25 a 30 mililitros minuto. Entonces, lo que se viene es el Andexanet alfa, es el antídoto, digamos, para el manejo del apixaban y el rivaroxaban. Se pueden aplicar dosis bajas o dosis altas, 400 miligramos a un ritmo objetivo de 30 miligramos minuto y dosis alta de 800 miligramos a un ritmo objetivo de 30 miligramos minuto. Se utiliza entonces según la dosis que yo esté utilizando de apixaban, si es menos de 5 o si es mayor de 5 miligramos, entonces puede utilizar dosis baja o dosis alta, dependiendo pues como de lo que requiera. Lo mismo se usa para el rivaroxaban. Pero con esto, digamos que no hay todavía estudios a nivel de trasplante y no hay todavía estudios a nivel de insuficiencia renal para calcular cuál es el nivel adecuado o cuánto se demoran en esos pacientes la reversión de esa anticoagulación. Entonces, digamos que todavía pues faltan estudios al respecto, por lo tanto no se recomienda. Entre las interacciones con el endosaban, entonces, los pacientes tratados concomitantemente con inhibidor fuerte de la glicoproteína P, como el verapamilo, la quinidina, la norena, requirieron una reducción del 50% de la dosis del endosaban, tienen un mayor riesgo de accidentes cerebrovasculares, émbolos sistémicos, cuando se han dosificado inadecuadamente y tienen interacciones medicamentosas, y la dosis del endosaban de 50%, digamos, en pacientes que reciben concomitantemente ciclosporina. Entonces, hay que mirar y calcular la dosis dependiendo de su utilización. Entonces, aquí vemos cómo en las interacciones medicamentosas, esta es categoría B, ¿sí? El apixaban va a ser categoría B, ¿sí? Pero el dabigatran va a ser categoría D cuando se usa con ciclosporina y el endosaban categoría D cuando se usa con ciclosporina.
Dabigatran con tacrolidos categoría D, o sea que pues no es considerar pues como tal la terapia, pues no se evita, pero sí hay que considerarla. Y categoría B, que no hay pues, no hay como ninguna alteración pues como con su uso asociado, el rivaroxaban y el apixaban, que son también categoría B, con el tacrolimus. Eficacia y seguridad de los anticoagulantes en el trasplante. Este es pues el único estudio que vi, que es de enero del 2013 a diciembre del 2018, básicamente indicada por al menos un mes, tasas de filtraciones mayores de 30 mililitros minuto, sin válvula mecánica. Pues normalmente entonces habían pacientes quienes lo prescribieron, entonces los nefrólogos los prescribieron en el 40%, versus warfarina que fue el 54%, cardiólogos 50% versus warfarina 32%, y otras especialidades, los nuevos anticoagulantes los prescribieron en pacientes con trasplante renal en el 10% versus 14%. Se miró entonces entre los nuevos anticoagulantes uso de apixaban, dabigatran y rivaroxaban, todos tenían tasas mayores de 30 mililitros minuto, y se miró básicamente, entonces se miraba el Hasbled, que era similar en los dos grupos, y el Chas-Baz, que también fue similar en los dos grupos. Bueno, de lo que se vio, entonces, como podemos ver en la tablita, digamos, la probabilidad de sangrado, el porcentaje de sangrado fue mucho mayor para el uso de la warfarina versus los nuevos anticoagulantes en este estudio pues, único en trasplante renal. De estos, entonces, podemos ver que el estrés y la isquemia cerebral transitoria, que fueron los resultados primarios, no hubo ningún caso. Los casos de trombosis fueron mayores para el caso de la warfarina. Los pacientes con eventos hemorrágicos fueron el 42% más frecuentes con el uso de la warfarina. El porcentaje de rechazo fue similar, la sobrevida fue similar, las disfunciones tiroideas asociadas fueron similares, como tal, los pacientes con requerimiento de biopsia fueron mucho mayores en el uso de la warfarina que en el uso de los nuevos anticoagulantes. Las creatininas en estos pacientes, las tasas fueron de 56 y 50 para los dos grupos, y la hemoglobina fueron de 12.6.